Continuamos con nuestra temática. Hoy estamos a 4 de febrero de 2026 en física biológica. Y finalmente hemos empezado a observar cosas interesantes o eventos interesantes que ocurren en el universo, para lo cual observamos, luego medimos, hemos comenzado y continuado con las mediciones, hemos comenzado a medir, continuamos midiendo lo que observamos. Lo que observamos es el espacio, que dijimos que podemos medir en el espacio líneas, áreas, superficies, el espacio. Las líneas son unidimensionales, el espacio 1D son líneas, el espacio de 2 dimensiones son superficies, y de 3 dimensiones, el espacio de 3 dimensiones son los cuerpos, el espacio de 4 dimensiones son los hipercuerpos. Claro que cuando hablamos de 4 dimensiones estamos hablando del hiperespacio, por ejemplo. Todo ello lo medimos. ¿En ello qué medimos? Las cantidades. En el caso del espacio una dimensión, medimos la longitud. Vamos a dejarlo así como L. L, en el caso de las superficies, medimos el área. En el caso de los cuerpos, medimos el volumen. En el caso de los hipercuerpos, tenemos que medir el hipervolumen. Así les podemos llamar. Con unidades, metros. De hecho, las superficies surgen, déjenme escribirlo así, cuando combinamos dos longitudes, que será igual a L cuadrada, que es igual a el área. Los cuerpos surgen cuando multiplicamos 3 longitudes, que será igual a L cúbica, que es igual al volumen, ahora sí. En el hipercuerpo tendremos que multiplicar 4 longitudes, sería L a la cuarta, y sería el hipervolumen. Las unidades de la longitud son los metros. Si la longitud de L es m, L por L nos dará metro cuadrado, L por L, metro cúbico. L a la cuarta, el hipervolumen será metros a la cuarta. ¿Sí? Ya no lo voy a continuar, porque eso así como que estaremos realmente perdiendo un tanto el tiempo. ¿Qué más puedo medir? Intervalos, dijimos, ¿no? Intervalos. Entre eventos, la cantidad es el tiempo y la unidad es el segundo. Por ejemplo, ¿qué intervalos podemos medir? Intervalos que ocurran en un espacio de una dimensión, donde tenemos una L, lo relacionamos esto con el tiempo, y de L entre T, que surge una cantidad derivada, cantidades derivadas, que en este caso dijimos que es la rapidez. La rapidez es una cantidad derivada, cuyas unidades serían la del L dividida entre T, que sería metros entre segundo. De hecho,
si cuando relacionamos más de una cantidad surgen las cantidades derivadas, pues llegamos a la conclusión de que también son cantidades derivadas estas. No, hasta acá no, sería hasta la de L en la cuarta. El segundo, con el tiempo, que se mide en segundos, el tiempo sería una cantidad básica. ¿Sí? Es una cantidad básica, la longitud, el tiempo es otra cantidad básica. ¿Qué más podemos medir de lo que hay en el espacio? Por ejemplo, decíamos que a estos objetos podemos medirles sus magnitudes longitudinales, superficiales y volumétricas o corporales, que sería, por ejemplo, aquí tendría que ser en estas alguna línea recta. Podría ser, ¿qué línea recta puedo medir en ellas? Habría al menos dos. El diámetro o su mitad, el radio. Dado que tienen una forma a la que llamamos esfera o esferoide, porque no es una esfera, tendría que ser se caracterizaría porque lo que limita a este cuerpo sería una superficie, pero una superficie que no es como la del pizarrón. ¿Qué diferencia hay? O la del piso, o la de este ladrillo aparentemente. No, lo que falta un pedazo. No le falta. O el techo. ¿Cómo son sus superficies? Pues la del ladrillo no es muy lisa. Planas. Esta no es una superficie plana. Quiere decir que finalmente esta superficie, aunque sí puedo medir su superficie, no vive en dos dimensiones, sino que está, al no ser plana, hay una tercera dimensión en estos cuerpos, a diferencia del cubo que no traje. El cuboide, lo que tiene hay unas magnitudes un poco diferentes. En realidad sería un poliedro rectangular, porque al menos cuatro caras son rectangulares. Las otras dos serían cuadradas, cuadriculares. Entonces, estos cuerpos, curiosamente, que llamamos esferas, en realidad existen en 3 dimensiones y su superficie no es de 2 dimensiones. Estaría en el universo de las 3 dimensiones. Aún así, puedo determinar la magnitud del área de esa superficie no plana. Pero eso sería cuestión de geometría, ahora no me voy a meter más en ello. ¿Qué otra cosa le puedo medir además de los espacios que ocupan? Bueno, ya hablando de superficies no planas o de espacios no planos, podríamos encontrar espacios, en este caso, serían, al ser de 3 dimensiones, serían cuerpos esféricos, a los que les podemos medir su volumen. De hecho, hay relación entre estas 3 cantidades. El espacio longitudinal que ocupa, por ejemplo, su diámetro, ¿cómo se relaciona con el espacio volumétrico o corporal? ¿Cuál es la relación? Hay una relación numérica o matemática numérica. ¿Cómo se llama? La proporción. Ahí está el sanitario. ¿No querías pi? No quiere. No quiero. No quiere. Tampoco lo necesitas. Exactamente. Sí, podría ser necesario. Podría ser una necesidad matemática. Bueno, no es lo mismo que el pi, que la pi. Ajá. Sí, bueno, aquí estamos hablando de el pi. El pi es un número. En realidad sería otra cantidad derivada, porque estaría definida por 2 cantidades, una que es lineal
línea recta y otra que no es línea recta, sino que sería una línea no recta que se cierra en sí misma. Una línea recta que se cierra en sí misma. Imaginemos que es esa. ¿Sí? Si efectivamente fuera una línea recta que se encierra en sí misma y tuviera esa forma, yo podría trazar aquí, encontrar un punto, y ese punto en particular, cuando trazo líneas rectas, esta, todas están pasando por el mismo punto. Y no solo eso, vamos a decir L1, L2 y L3. L1 es igual a L2, que es igual a L3. Esa forma que tracé yo aquí así, ¿qué sería? Si las L's que trazo dentro de esa cosa son todas numéricamente iguales, ¿qué es esto? Un círculo. Bueno, una voy a poner aquí abajo para que se identifique. Cuando las longitudes rectas se cruzan, se tocan, todas en el mismo punto, y sus magnitudes son iguales, entonces tenemos lo que se llama un círculo. Si no es así, si fuera algo así, pues yo podría trazar aquí una línea, aquí otra, e imaginemos que este punto fuera esta longitud R de aquí. Le voy a poner R1, bueno, no le puedo poner esta R porque lo interpretaremos como rapidez. Pongamos otra R diferente. Pongámosla así. R1, es más, pongamos aquí R1 y aquí R-1. Acá R2 y aquí R-2, subíndices. Y resulta que R-1 es igual a R más 1, o R1, R sub 1. Y, pero a su vez esta es mayor que R2, que es igual a R-2. Ojo, los menos 2 no son cantidades, son identidades, identificaciones. ¿Qué es esto? También es una línea que se cierra en sí misma. Podríamos llamarlo un óvalo. ¿Y si fuera música? ¿Si fuera qué? Si fuera música. Una canción podría ser. Una canción o balada. Una canción o balada. No, balada. Balada, una balada es una canción tranquila. ¿Sí? No, este es un óvalo con V y todo junto, todas las letras juntas. Es un óvalo. Es una forma ovalada, no una canción tranquila. Esto sería, entonces, este es un círculo, este es un óvalo. También recibe un nombre matemático. ¿Cuál es? Elipse. No confundir con la elipsis. La elipsis es gramatical, la elipsis es geométrica. Que, por cierto, las elipses tienen una parte que podría ser, vamos a decir, esta mitad de una elipse equivale a ¿qué forma? Esta que está acá. ¿Una qué? Así es, y dijo el Señor a sus discípulos. Esta es una parábola, como la que dijo aquella. Pero aquella es gramatical y esta es geométrica. Por cierto, cuando tengo este objeto, bueno, no voy a usar esto, voy a usar esto.
¿En qué se parecen? El problema es que no los puedo poner aquí porque el círculo, la elipse y la parábola viven en un espacio plano de 2 dimensiones. Viven aquí, en Planilandia, en Tierra plana. Planilandia es un barbarismo, porque viene de plano y land, que sea en inglés. Tenemos que tener que ser en todos los casos. Plano también es plane, puede tener que ser planeland. Más bien sería el nombre que ya le dimos, Terra plana. En buen español es terra plana. Entonces, en terra plana viven los círculos, las elipses y las parábolas. En cambio, en terralínea viven las líneas rectas, ¿sí? Y los puntos viven en las líneas rectas. Solamente pueden vivir los puntos. Aquí hacemos una similitud. Podemos decir que esta pelota es como si fuera un punto. Si la línea, hacemos un modelo de línea con la canaleta, podemos decir que la pelota puede ser un modelo de punto. Ya dijimos que un punto es adimensional, sería 0D. Bueno, imaginemos que 0D puede vivir un 0D en una D y puede cambiar donde vive. A eso le llamamos posición. Para eso necesitamos, ya dijimos, establecer un sistema de referencia con un punto de referencia. Un sistema de referencia unidimensional sería una línea recta, y ahí puedo decir dónde vive el punto, pero además puede cambiar su domicilio y puede vivir aquí, puede vivir acá, y entonces habrá una longitud entre el domicilio anterior y el domicilio actual. Tendrá que actualizar su INE porque cambió de domicilio, al menos para poder votar, o incluso a veces para identificarse, para hacer el trámite, no sé, algún trámite. Ya ven la burocracia. Aún en línea terra también puede haber burocracia. O puede ocurrir que, digamos, bueno, se cambió de domicilio de aquí hacia allá. Todavía no llega a su domicilio final, ya llegó. O a lo mejor se regresó a su domicilio original. ¿Ese cambio de domicilio es igual? Bueno, tenía que haber llegado. No, porque no está determinado solamente por la longitud entre ambos domicilios, sino de dónde a dónde se mudó. Y entonces tendríamos que hablar de otra cantidad. ¿Cuál cantidad es esa? Ya tenemos que establecer los domicilios x1, x2, pero lo que necesitamos conocer es el cambio de domicilio. ¿Y este cuál es? Al cambio de domicilio le llamamos distancia. La distancia es el cambio de domicilio. Y tenemos que decir hacia dónde se cambió. ¿Qué diferencia hay entre D y L? Bueno, ¿qué semejanza? La unidad es la misma para medir el cambio de domicilio. Metros. Me acuerdo que cuando trabajaba yo con mi papá, trabajaba en la construcción, en la construcción, ahí hablan de la magnitud que la miden en metros, le llaman metros lineales. O sea, es un pleonasmo redundante, porque el metro sería una magnitud de longitud y todas las longitudes son líneas, son lineales y todas son rectas. En una dimensión, no en 2 dimensiones. En 2 dimensiones esto no es una línea recta, es una línea no recta. Que sí podría yo medir su longitud, vamos a decir, de aquí hasta acá, y esa también es una longitud, pero es una longitud rara. Pongamos una longitud 2D, una longitud de 2 dimensiones. Sería la de las líneas no rectas o curvas. Y hay diferentes tipos de curvas. Hay curvas parabólicas,
esta curva que hay aquí, de aquí a acá, de donde empieza una línea recta a donde termina esa línea recta, también sería una L subíndice 2D. Pero esta, ¿cómo es? Es igual a esta. Esta línea no recta es parabólica y esta línea no recta con informativo. ¿Cómo le llamamos? A ver, este era un círculo. Y de aquí a acá, ¿qué es? Semi sería semi como los semilares. El doctor Semi no es otro. No, semi es una parte de, pero no me dice exactamente el tamaño de la parte. La longitud de la parte. Semi. Semi es algo parcial, como fraccional. Pero la fracción puede ser un tercio, 3/5, un medio. Yo comencé aquí. ¿Por esto cómo se llaman estas líneas que pasan por el medio del círculo? De un extremo a otro. Diámetros aquí, pero es que tengo que usar otra vez línea D. Otra D. La D azul es el diámetro. Diámetro. Ahora, si mide de aquí a acá, digamos, esta magnitud, este número unitario de unidad. Si el diámetro de un círculo es de esta magnitud, ¿cuánto mide? 1 metro. Sería un diámetro. Bien. Y sería diametralmente distinto a esto. Bueno, D de diámetro, pero ¿cuál es la longitud entre los extremos de un diámetro? El diámetro pasa por el centro del círculo. Diríamos que cualquier diámetro me divide al círculo en dos partes iguales. Y la línea que entonces va de un extremo del diámetro por el círculo al otro extremo del diámetro sería la mitad de un círculo. ¿Qué nombre le ponemos usando alguna raíz griega? Hemi, no semi, con H. Un hemicírculo. Esta sería una línea hemicircular y esa sería una línea parabólica. Y las curvas son diferentes. Esta obedece a la ecuación de una parábola, esta obedece a la mitad de la ecuación de un círculo. Son dos ecuaciones matemáticamente diferentes. Con ambas puedo describir estos dos espacios. Bueno, pero estábamos hablando de distancia en un espacio unidimensional, como cuando la pelota cambia de domicilio hacia un domicilio de allá. Este domicilio no, este de aquí. O cuando cambia de domicilio de esta modo. ¿Cómo serían ambas Ds? Una D sería positiva y otra D podría ser negativa dependiendo de delta X. ¿Cómo tendría que ser? Si X2 es mayor que X1, sería esta. Dentro del sistema de referencia que estamos usando. X2 es mayor que X1, entonces sería esta. Sería D positiva. En mañana vamos a poner más signos de igualdad. O sea que si es menor sería negativa, ¿no? Ajá, si delta X, no, si X1 es mayor que X2, entonces sería negativa. Y entonces aquí sí estamos hablando de cambio de posición. Esto es un cambio, dijimos, esto ya lo hablamos antes, de posición. Ahora, si el cambio de posición o distancia lo relaciono como lo hice antes con la longitud, en dos palabras,
tengo este delta x, pero ahora lo tengo como delta x, relacionado con un cambio en el tiempo, porque hubo un intervalo, esto me va a dar otro número, otra cantidad. ¿Cuál es? Ahora, el cambio de posición, cuando se relaciona delta x, simplemente cambia de posición. Pero tiene un signo positivo. Eso implica que a la d, a esta d de cambio de posición, no a la d de diámetro, siempre tengo que ponerle una flechita que me indica el signo del cambio de posición, si es positivo o negativo. El signo significa dirección. Y a diferencia de la longitud, la dirección se tiene que definir con dos características. El número que sale de x2 menos x1 para ver cómo es el número de delta x, y el signo de ese número, que es la dirección. Si una cantidad derivada en las derivadas, porque las cantidades básicas todas carecen de signo, o podemos decir que todas son positivas. Las cantidades básicas todas son positivas, no así las derivadas, donde pueden ser positivas o negativas. Esta delta x que me va a dar d viene siendo delta x, se define en longitudes, que sería parecido a L entre t, sería entonces una cantidad derivada. Podríamos también ponerlo como d entre t, es una cantidad derivada. ¿Cuáles son sus unidades? Las mismas que la de la rapidez, metros entre segundo, dado que la d la mido en Ls, son metros, el tiempo siempre lo mido en segundos, entonces d entre t es una cantidad derivada que tiene un nombre, pero que me está diciendo que hay un cambio de posición. La longitud no me habla de cambio de posición, la distancia sí. Cuando relaciono el cambio de posición o distancia con el tiempo, surge la cantidad que se llama, esa letra no es, me equivoqué, esa es letra griega, no es letra, ahí está, velocidad. Y la velocidad es otro concepto o fenómeno, no es cambio de posición, es cambio de posición entre tiempo, y eso se llama movimiento. Ahora, el cambio de movimiento puede ser positivo o negativo, porque si delta x es positivo, bueno, por cierto que tengo que poner la flechita que dice que tiene dirección. ¿Será cierto que tiene dirección? Si delta x es positivo, el tiempo es básico, por lo tanto siempre es positivo. Positivo entre positivo me va a dar positivo. So what? Que si delta x es negativo, negativo entre positivo, porque el tiempo siempre es positivo, ¿qué sucede con b? Puede ser negativo. Entonces, b puede ser mayor que 0, positivo, puede ser menor que 0, negativo, y por lo tanto al tener signo tiene una dirección. Tengo que ponerle la flechita. A las cantidades que se definen por el número y la dirección, ¿cómo les llamamos? Son cantidades vectoriales. Y las distinguimos de las que no tienen signo, que son todas estas escalares. Ya mencioné que el tiempo arbitrariamente se puede manejar para ciertos fines como tiempos negativos con un 0, y a partir de ese 0 hacia el otro lado sería positivo, pero eso es un artificio que inventamos los humanos. Eso hasta el momento nadie lo ha encontrado en la naturaleza. A menos que por ejemplo, en ese sentido, ¿habrá
habría de ser posible que hubiera signos negativos en estas cantidades, podríamos pensar en superficies negativas. Dime que te fumas. En volúmenes negativos. Dime que te inyectas. No, aquí estamos en contra de ese tipo de prácticas dañinas para la salud. ¿Sí? Dañinas para la salud. No así la distancia, porque el signo de la distancia me está diciendo, teniendo un sistema de referencia numérico, vamos a decir, y voy a comenzar, no traje la regla, no, ¿verdad? Oh, te olvidé. No importa, aquí tenemos todavía la regla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy contando rayitas nada más. Más o menos por acá. 10, 11, 12. Ahí están, más o menos. Ok. Podemos poner aquí el origen o 0. Hacia la derecha serían valores positivos de x y hacia la izquierda serían valores negativos de x. Y entonces, respecto a este sistema de referencia, podemos ubicar cómo es el cambio de domicilio, positivo o negativo. No porque llegue a números negativos, puede ser que pase de aquí a acá. No ha llegado a los números negativos, pero delta x sería negativa. Porque la D2, la x2 es menor que la x1, cuando fue de aquí para acá, digamos hacia la izquierda. Puede estar en valores negativos de la escala numérica del sistema de referencia, y si se mueve de aquí, si se cambia el domicilio de aquí para acá, ¿cómo es delta x? Positivo, aunque estemos manejando números negativos. Números de escala negativos me pueden dar deltas x positivos, dependiendo de los valores de x1 y x2, si es mayor uno que el otro o viceversa. Pero esto ya lo habíamos visto antes. El fenómeno de posición, bueno, la característica de posición y el fenómeno de movimiento. Ya puedo decir que el movimiento es un fenómeno porque es un suceso. Los fenómenos son sucesos. Y los sucesos implican la existencia y la necesidad de medir la cantidad de tiempo. Porque nos estaría hablando de cambios, tal vez en el espacio, que serían entonces movimiento. Ahora, no solamente ve la v, la velocidad puede ser positiva o negativa, que me dice hacia dónde en el espacio está cambiando la posición. En la velocidad, el signo me dice hacia dónde es el cambio de posición en el espacio correspondiente. Pero no me está diciendo cómo está sucediendo ese cambio. Lo que me va a decir si ese cambio, cómo está sucediendo el cambio, es si V, que tiene flechita, cantidad vectorial, número y dirección, es un número que no, un número igual a 0. Déjenme escribirlo con su pasativo, entonces no me va a caber todo. La V, flechita, puede ser igual a 0. ¿Cómo se llama el suceso? A ver dónde está. Acá, el punto. Vive ahí el punto. Para que se vea bien en el video, mejor con la pelota de ping-pong. Ahí está. Ahí vive. ¿Que ahí vives? Dice, no, me quiero cambiar de casa. No, ahí vives. Ya. No, digo que me quedo. Vive -1.
delta t sigue viviendo en menos 1. Puede suceder que x1 y x2 sean iguales como la velocidad, dado que es x, delta x sería 0 entre el tiempo, la velocidad es 0. Si la velocidad es 0, ¿cómo se llama el suceso o fenómeno? Reposo. Sería un movimiento muy raro llamado reposo, porque estamos interpretando delta x. Que su valor sea 0, allá él, yo respeto. O puede ser que numéricamente el valor de b sea mayor que 0. Entonces si será un movimiento a la derecha. ¿Sí? Pero que fuera, no puedo poner así, no voy a poner al revés. Va a ser la v, perdón, para que la borré, sería mayor que 0, pero este es un número constante, no cambia. Si aquí se está viendo movimiento de veras, pero el movimiento es constante, le llamamos en un espacio, una línea rectilíneo uniforme. Este sería movimiento rectilíneo uniforme, o ya decíamos antes, ¿no? Como MR1. O puede ser que sea menor que 0, vamos a ser menor que 0. ¿Cómo es? Sí. La V aquí, la flechita, y ahora es menor que 0. 0 es mayor que V. Pero constante. ¿Cómo es? También es movimiento rectilíneo uniforme, pero para el otro lado. O puede suceder que la velocidad sea no constante. Si es no constante, entonces me está hablando que hay una velocidad 1 y una velocidad 2, en la cual puede suceder que V2 sea mayor que V1. En palabras, que haya una delta V. Y eso se relaciona también con el tiempo. Fue de lo último que vimos. ¿Cómo se llama esa cantidad? Racional. O si es un número racional. Un valor de V entre T, ¿sí? Y se llama ¿cómo? Aceleración. Anda bien la parte. Viniste acelerado hoy. Esa aceleración. Ahora, fíjense. Si X tiene signo, X entre T tiene signo, vamos a decir, la distancia también tiene signo, es vectorial. El cociente, el número cociente es vectorial. Aquí vengo de un número cociente que es vectorial, que se divide entre T, que es escalar. Si la analogía vale, entonces la aceleración tendrá que ser vectorial. En otras palabras, así como la velocidad puede tener signos diferentes, puede ser negativa, puede ser positiva, puede ser mayor que 0, menor que 0. Cuando cuando no cambia de posición, está en reposo, decimos que sea igual a 0, pero si no es igual a 0 puede ser mayor o menor que 0, y entonces podrá ser positiva y negativa la velocidad. La aceleración entonces también puede ser positiva y negativa. Si la velocidad es la V1, bueno, aquí como la tengo, V1 es menor que V2, A sería positiva, lo que me confirma, tengo que ponerla así para que no pase que se murió la A. Es crucecita, no, es cruz de sumar, no cruz de se murió. ¿Bien? Pero si V1 es mayor que V2,
perdón, ¿cómo es la aceleración? Negativo. La aceleración será entonces menor que 0. Aquí sería mayor que 0. Vamos a decir que delta B entre delta T, si B2 es mayor que B1, delta B entre delta T será mayor que 0. Mayor que A, no, mayor que 0. Esto es igual, mejor lo dejo como está. Puede ser positiva simplemente o puede ser negativa. ¿Podrá ser 0? Si la velocidad final, velocidad 2, es igual a la velocidad 1, ¿cómo es delta B? Pues 0. Y eso que, si la velocidad 2 es igual a la velocidad 1, ¿de qué estamos hablando? Del movimiento uniforme. Pues sí. El movimiento uniforme puede ser, voy a regresar a la pelota de squash porque rueda mejor que la pelota de ping pong. Sí. Como en el caso del rodamiento de las pelotas en una línea horizontal o en un plano horizontal, ahorita por favor. Muy bien. Ambos movimientos muy probablemente sean a velocidad constante, por lo tanto la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 y entonces la aceleración ¿cuánto vale? Si la velocidad es 0, si delta B es 0, si la velocidad es 0 es reposo, si delta B o velocidades son iguales, en el tiempo entonces la aceleración puede ser 0. Y aquí en este caso, si B2 es igual a B1, entonces A de todo es igual a 0. Si B2 es igual a B1, la aceleración es 0. Le llamamos velocidad constante o movimiento uniforme. ¿Por qué digo uniforme? Este sería el rectilíneo uniforme. Bien. Pero el movimiento puede ser no rectilíneo. Y ahora se puede buscar en mi otro juguete, el yo-yo. ¿Sí? El cual lo puedo poner en el sistema de referencia, pero lo voy a poner por convención, lo voy a poner así. Está aquí, ¿sí? En 0. ¿Y qué pasa si le sucede esto? Surge otra dimensión, no traje la regla, no importa. ¿Cuál es esa dimensión? No es la dimensión desconocida, ya la conocemos, es esta dimensión Y, en la cual también tengo que poner una escala, más o menos sería algo así. Sí, así. Ahí está. Aquí te doy igual. Acá. Esta es vertical, esta es horizontal. ¿Sí? Entonces, en el caso del yo-yo, cuando hace esto, su movimiento no es en una dimensión, es en 2 dimensiones, y entonces, ¿qué forma tiene su trayectoria? Como... ahí mejor le hago para que no se vaya a ir a la micro ya. De hecho, del 0, 0, aquí está arbitrariamente el 0, 0, hacia acá sería el radio del círculo. Hacia acá, el diámetro del círculo, desde aquí hasta acá, o si es nada más el cubrerito, sería el otro radio del círculo. Acá bien. Estos radios estarían en X. Este radio está en Y. Hacia Y positivas y aquí estaría hacia Y negativas. Entonces, para poder describir en este sistema de longitudes, una horizontal y otra vertical, tengo que dar en cada posición, en cada lugar por donde va pasando, sus valores de delta, de X y Y.
Y voy a tener entonces una velocidad en X, ¿sí? Por ejemplo, cuando empieza aquí y luego pasa para acá, cuando está acá arriba. ¿Sí? ¿Sí? O sea, aquí está en X 1 y feria. ¿Sí? Y luego acá está en 0 en X, pero está en Y en 1 y feria. Cuando está acá en menos X, menos 1 y feria, y cuando está allá abajo, menos Y, menos 1 y feria. Y en los intermedios va cambiando X y va cambiando Y. Y es una bronca hacerlo en un sistema cartesiano. ¿Qué puedo aprovechar? ¿Qué puedo hacer? En lugar de medir los puntos X, Y, puedo medir la distancia de aquí a acá, pero fijándome no en el yoyo, sino en el hilo. ¿Qué podría medir? El ángulo. Está cambiando el ángulo en función del tiempo. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero el ángulo sería también un cambio de posición en el espacio. Sería equivalente a una distancia. La distancia puede medirse también en ángulos. Sería el ángulo 2 menos el ángulo 1. Y me daría el cambio angular. Si es que lo divido entre P2 menos P1, lo que tomo el tiempo de aquí para acá, para acá, para acá, ¿sí? Lo que tengo es cambio de posición entre el tiempo que es velocidad. Esto es una velocidad, pero no estoy midiendo el espacio lineal como yo que lo manejaban en mi papá y sus cuates, sino el espacio angular. Y entonces la velocidad se llama velocidad angular. La representamos con la letra minúscula. Es otra forma de medir velocidades cuando el movimiento no es rectilíneo, sino cuando el movimiento es curvo, vamos a decir. Y lo que estoy midiendo son los ángulos. Es la velocidad angular. Vamos a revisar a ello más adelante. A revisarla con mayor detalle más adelante. En otro momento. Okay. Ahora, ¿qué sucede si el cambio en el ángulo es la misma magnitud de ángulo en tiempos iguales? ¿Cómo se llamaría eso? Si el cambio en el ángulo es constante, sería un movimiento uniforme, pero no rectilíneo. ¿Cómo sería? Circular. Movimiento circular. Y si no cambia la velocidad angular, sea el movimiento circular uniforme. Porque puede hacer, fíjense, en este caso es uniforme. No, en este caso es variable. Entonces también puede haber una aceleración angular, donde si esta diferencia es positiva, sería una aceleración positiva. Está dando aquí es positiva, y acá donde el ángulo cambia más despacio, es decir, el tiempo que toma es más, aquí estaremos hablando de una desaceleración angular. La aceleración sería negativa cuando la velocidad angular disminuye en un movimiento que sea circular. Bueno, hasta aquí no ha ocurrido nada nuevo, salvo eso. No habíamos mostrado. Otra cosa que vimos ya previamente es que apelamos a Aristóteles, a Galileo, y vimos que el movimiento rectilíneo puede ser horizontal, donde la velocidad suele ser constante, aunque ahí, ¿qué sucede? La velocidad está disminuyendo. Habría habido una desaceleración, una disminución de la velocidad. Es más evidente en la pelota de gol, de ping pong, cuando la vamos para allá. Es más, vamos a hacer más para allá. ¿Qué ocurrió? Disminuyó la velocidad conforme pasó el tiempo. La velocidad final fue menor que la velocidad inicial.
hay una diferencia de velocidad, hay una aceleración, pero el signo es negativo. Bueno, no es sí, menor que 0. Hay una desaceleración. ¿Qué causa eso? En este caso, la interacción entre la superficie de la pelota con la superficie de la canaleta. Ya hablamos también de Newton, hasta en latín. Bueno, no, leímos los textos de Newton en latín y mencionamos las dos primeras leyes de Newton. Puedo usar aquí lo que vemos es que los fenómenos pueden ser a velocidad constante o a velocidad variable. Cuando es la velocidad variable puede ser positiva o negativa el cambio de velocidad, entonces habrá aceleración positiva o aceleración negativa. Ahora sí revisamos sus videos de cómo caen las cosas, ¿sí? Más o menos. Cuando vemos los objetos que caen, a diferencia de cuando ruedan en horizontal, vemos que el intervalo delta y sería, delta y en la caída, conforme va pasando tiempos iguales, dijimos que en el video podemos medir tiempos de 1/30 de segundo. Cada 1/30 de segundo, el espacio vertical recorrido va aumentando. Incluso, no sé si se han fijado en sus videos, que la primera imagen se ve la pelota como pelota. Cuando la suelta, se empieza a ver como borrosa la imagen, ¿no? Como que la pelota en lugar de verse esférica se empieza a ver ya como ovalada. Y en el siguiente 30º de segundo ya ni siquiera se ve ovalada, se ve como una mancha del color de la pelota. Si es blanca, se ve una mancha blanquecina. Si es amarilla, como la de softball o la que trae ella en el litero, amarillo. Por cierto, ya pudieron ver el video de la clase que subí ayer. Si no lo han visto, asómense a ver la imagen de la miniatura. La imagen de la miniatura en el video. Se ve la pelota de softball que se empieza a mover y se ve una mancha amarillenta que es la pelota de parapente. ¿Por qué sale amarillenta? ¿Por qué no se ve completamente esférica? Porque se está moviendo. De hecho, a una velocidad mayor que la apertura del obturador de la cámara. Por eso sale borrosa la imagen. Y conforme más borrosa y alargada se ve la mancha cuando dejamos caer la pelota, vas a tener que pasar o rodando como pelota o arrastrándote como comando en misión o como bebé gateando. Puede ser. O ese baile que había en el limbo. ¿No han bailado limbo? ¿Sí? Se pone una barra, se va bajando la altura. No ha bailado limbo. Se pone una barra de 2 postes con marcas, con soportes, y se va bajando la barra. Y entonces está tocando la música y uno pasa así. Y ya pasé. Entonces trata de que vayas más abajo, más abajo, más abajo. No dice que mejor se acuerda de cuando estaba muy chiquita. Cuando era bebé. Bien, bueno. Sin pena, sin vergüenza. Sin vergüenza. Ok. Bueno. Entonces, ¿a qué se debe que primero, la distancia recorrida por la mancha de pelota es mayor conforme va cayendo? Eso nos evidencia que la velocidad va aumentando. Cuando los objetos caen, la velocidad va aumentando, la velocidad va siendo mayor que 0 y cada vez mayor. Por lo tanto, hay una aceleración. ¿Por qué ocurre eso cuando caen y no cuando las ruedo sobre un plano horizontal? También hicimos el experimento más de una vez de rodar las pelotas sobre otro plano, pero no horizontal, sino inclinado, como si estuviera cayendo, como el yo-yo sujeto del hilo. Si no lo sujeto del hilo, va a caer como si fuera la pelota. No lo voy a hacer porque ya me pasó un preciso un yo-yo. Pero, ¿por qué no cae en línea recta vertical
Cuando lo dejo caer de aquí, porque hay algo que se lo está impidiendo, que es el hilo. Hace que en lugar de moverse en una dimensión, se mueva en dos dimensiones, en X y en Y, como si estuviera circulando, ¿sí? Como si estuviera en movimiento circular. Ahí está. El hilo hace lo mismo que ayer vimos que le hacían las pelotas de perro disparadas por la pistola a las pelotas que estaban sobre la mesa. Están perturbando su estado de reposo. ¿Se te queda ahí? Para cambiar de ¿cuál es su velocidad? 0. Pasa a una velocidad 0. Tuvo que interactuar con ella algo más. Eso se llama perturbación. Que es como que impide que caiga el yoyo, el hilo, es una perturbación en la caída libre del yoyo hacia abajo como en forma vertical. A su vez también vamos a decir que ahí aparentemente es constante, pero si de hecho yo tengo que hacerle a la pelota de squash, creo que la pelota de squash le hizo la pelota de ping pong, tengo que perturbarla para que entonces cambie su reposo movimiento. Esa fue la primera ley de Newton que leímos ayer. Todo objeto permanece en su estado de reposo a menos que algo lo perturbe, o todo objeto permanece en su estado de movimiento rectilíneo uniforme a menos que algo lo perturbe. En este caso fue el tornillito que perturbó el movimiento rectilíneo, pero también, fíjense, hay algo que está perturbando el movimiento rectilíneo, que es la interacción con la canaleta, que es como la interacción de el aire con el globo, con la pelota, con el papel, o el aire con la pelota de ping pong. Creo que no la tiene. Bueno, ya les enseñaré cosas. ¿Sí? El aire que yo soplo es más fácil si lo hago en versión. Ahí está en 0. Sería también una perturbación. Una perturbación, fíjense. Así, suficiente. El aire tiene. Otra cantidad que hemos estado hablando. Masa. Cada pelota tiene diferente volumen y diferente masa. ¿Bien? Esto tendría ya un volumen distinto a cuando antes de volumen inicial, volumen final. ¿Bien? ¿Qué hice? Le metí aire, decimos. ¿Qué sucede cuando hago esto? El aire provoca la misma una perturbación como la pelota de squash en la pelota de ping pong. ¿Qué sucede si lo hago así? ¿Es menos aire? Sí. La perturbación fue menor. Esa perturbación es lo que Newton llamó fuerza. Fuerza mayor, más aire, fuerza menor, menos aire. Es decir, el cambio en el movimiento, a ver, esto es posición X. X2 menos X1 es cambio de posición, delta X o distancia. Distancia entre el tiempo es movimiento y su cambio y se mide mediante la velocidad. Cuando la velocidad cambia, surge la aceleración. Pero hasta entonces aquí no habíamos considerado la naturaleza de lo que existe en el universo en cuanto a lo que la hace, lo compone a lo que existe en el universo, y para eso necesitamos otra cantidad. ¿Cuál es? Que también es escalar. Es más, voy a borrar aquí la palabra escalar. ¿Cuál es la cantidad escalar? ¿Cuál es? No voy a medir ahora espacio, voy a cantidad de materia.
mido la materia, voy a medir la materia. ¿Cuál es su cantidad? La masa de la pelota de ping-pong, la masa de la pelota de squash, la masa de las pelotas otras, tenis, béisbol, softball. Ayer ustedes estuvieron midiendo masas de esas pelotas para verificar si cumple con los reglamentos. Bien. Unidad, kilogramos. Bien. Entonces, cuando la pelota cambia de posición, hay una velocidad, pero esa velocidad no es en el éter, quién sabe qué sea eso, sino que esa velocidad se está produciendo en algo que tiene masa. Y entonces se relacionan con un producto, y ayer mencionamos que nos da otra cantidad. ¿Cuál fue? El B por M. Que vayas por M. B por M. No. B de velocidad, no de que vayas a algún lado. B por... No. La velocidad por la masa A, para no confundirnos, ¿a dónde voy? No. La velocidad por la masa, ¿a dónde voy con esto? Me va a dar una nueva cantidad que es, la represento con la P minúscula así, y dijimos que se llama momento. Momento, el momento, aquí vamos a ponerle paréntesis verde, porque hablamos aquí de la velocidad angular. El momento es la cantidad del movimiento. Aquí sí suena muy raro porque la velocidad es una cantidad, pero esa cantidad me habla solamente del movimiento sin darme la cantidad del movimiento. Bien loco, gramaticalmente hablando. Lo que significa es que la velocidad me dice cómo es el movimiento en cuanto a su número, pero no en cuanto a su cantidad. Para considerar la cantidad de movimiento, algunos también le llaman ímpetu, debo ver cuál es la masa que está cambiando su posición en el espacio en función del tiempo. Y se fijaron qué sucedió cuando le puse más aire al globo y cuando le puse menos aire al globo. Y aquí pasamos a la segunda ley de Newton. Ya mencionamos la primera ley de Newton, que tiene que ver con esto. La primera ley de Newton, la ley 1, vamos a ponerlo así en símbolos. La lex 1, así estaba en latín, la ley 1 dice que todo objeto permanece en su estado de reposo o de movimiento a menos que el movimiento rectilíneo uniforme, a menos que algo la cambie de reposo a cambio de posición en un tiempo, cambie su estado de reposo a movimiento, o sea, de t, o del movimiento rectilíneo uniforme al movimiento tal vez rectilíneo no uniforme, como por ejemplo en el caso de la caída. En la caída, el movimiento rectilíneo. ¿Sí estamos de acuerdo en ello? ¿Dónde quedó la fruta de golf? ¿Dónde la guardé? Sí, la guardé. ¿Rectilíneo? Sí. ¿Uniforme? No. Es acelerado. Revisen sus videos. Entonces, puede haber movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo acelerado. O, cuando sube, acá se detiene. La velocidad final es menor que cuando venía por acá. Desacelerado. Rectilíneo, desacelerado. Que es famoso en una dimensión. A eso le llamamos inercia. Es la ley de la inercia, la 1. En reposo, a menos que algo la perturbe. En movimiento rectilíneo uniforme, a menos que algo le cambie, ya sea lo uniforme o lo rectilíneo. ¿Bien? Lo uniforme o lo rectilíneo. Y este cambio en el movimiento, de esa aceleración, ¿de qué depende? Ese globo que quiere acelerar, ¿sí? De la perturbación.
A ver, perturbación pequeña, cambio pequeño. Perturbación grande, cambio de movimiento grande. Y eso, así lo escribió Newton en latín, pero nosotros ahora lo escribimos inicialmente de manera simple, así. La perturbación es proporcional. ¿Cambió la masa de la pelota? No, sigue siendo la misma pelota. La m es constante. ¿Qué cambió? La aceleración. La aceleración es vectorial. Allá está, vectorial. La masa no es vectorial. ¿Podríamos pensar en kilogramos negativos? No. Pero al multiplicar la masa por la aceleración, sí la fuerza es vectorial. Ahora, la velocidad por la masa es el momento. Si la velocidad es 0, de la pelota en reposo, ahí está, masa 2 gramos, cambia su posición en el espacio, no, su velocidad es 0. Por la masa de 2 gramos, ¿cuál es el momento? 0. Unidades, kilogramos por metro entre segundo. ¿Bien? La fuerza sería entonces masa, las unidades sean kilogramos por, no pusimos cuál es la unidad de la aceleración. La unidad de la aceleración es la de la velocidad, que sería metros entre segundo, metros entre segundo, o sea, segundo por segundo, segundo cuadrado. Metros entre segundo, queda segundo por segundo, segundo cuadrado. Metros entre segundo cuadrado es aceleración, entonces serían kilogramos por metros, no, sería con amarillo. Metros por metros, no, kilogramos por metros entre segundo cuadrado. Le llamamos newtons. O no es multiplicación, nada más. O sea, ¿qué es un newton? Es un kilogramo por un metro entre un segundo al cuadrado. Es un newton. Y es la unidad de fuerza. Bueno, ahora. ¿Cómo sé que eso es cierto? ¿Qué pasa si la masa es mayor? Voy a poner más o menos la misma cantidad de aire en el globo de la segunda ocasión. Va a haber menor aceleración. Porque la masa es 10 veces mayor que la de ping-pong. Entonces se requeriría una fuerza mayor para que se mueva más o menos como la de vuelo. Ay no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La fuerza del aire salió para allá y el globo para el otro lado, para el lado opuesto. Esa es la tercera ley de Newton, que a toda fuerza que se aplica en una dirección, por lo tanto la fuerza también puede tener, si la aceleración y desaceleración sería negativa, por la masa que siempre es positiva, me daría una fuerza negativa. Entonces la fuerza puede ser negativa, y esta fuerza negativa, en el caso de lo que pasó ahorita con el aire, tiene también, o existe una fuerza de la misma cantidad, pero de signo opuesto. Es la ley de acción-reacción. Ahora, finalmente el globo también se movió y tiene masa. Y mientras más aire tenga, más se va a mover. ¿Qué tanto? A ver, le puedo aplicar esta fórmula. Ayer vimos qué ocurre en la colisión.
¿Qué ocurre en la colisión? Voy a usar la pelota de golf. A ver, la dejo caer acá. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de acá. Más los 9, 1.9 metros. ¿Sí? 1.9 metros. Y rebotó hasta acá. Hasta 1 metro, 1 metro 20. Rebotó hasta acá. En 3, 2, 1. Va de nuevo. En 3, 2, 1. Apenas con 80 centímetros. No llegó a 9. 0.8 metros. Y vimos que los objetos, cuando colisionan, llevan masa, velocidad. Y vimos que la masa 1 por la velocidad 1, cuando la masa interactúa con otra masa 2, diferente, que tiene otra velocidad 2, que podría ser incluso 0, ¿sí? La cantidad de esta, o vamos a llamar P1, tiene que ser igual a P2. P su índice 2. No solamente suena feo, puede oler feo. A esto se llama la conservación del movimiento o del momento cuando hay colisiones y dos objetos de masas iguales, a velocidades iguales que tengan direcciones opuestas, al colisionar, cada una se regresaría con su cantidad de movimiento, le llamamos rebote. Es decir, si la pelota colisiona con la Tierra, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues la Tierra tendría que moverse allá, pero no, ¿qué sucede? La pelota regresa, porque la Tierra es mucho más masiva que la pelota, y entonces viene la pelota muy alegre con su masa y su velocidad, colisiona con la Tierra, que es millones de veces más grande, su velocidad es 0 respecto a la pelota, y entonces le regresa toda su, bueno, casi mucha de la cantidad de movimiento. ¿Qué sucede cuando pega con el insecto? A ver, la Tierra no se movió y la pelota perdió parte de su cantidad de movimiento, por eso recorrió menos distancia hacia arriba de regreso. Tendría que regresar casi hasta acá, como cuando pega aquí en el piso. Desde acá llega hasta aquí. En cambio, desde acá, ay, no, ahí llega la canaleta. Como que no está igual, es irregular. Pero ¿qué le pasa a esta? Es más, aquí estamos pelotazos. Cambia su forma. Cada poco de unicel se mueve, se lleva un poco de la cantidad de movimiento. Si medimos todo con precisión, vamos a ver que el lado derecho es igual al lado izquierdo. Está cambiando no la masa, sino la velocidad, porque está cambiando de posición un poco del unicel, ya no está en el plano, sino que se ha movido. Se llevó parte de la cantidad de movimiento y entonces esa cantidad de movimiento para regresar. Siempre la cantidad de movimiento se conserva en las colisiones. ¿Puede haber otro cambio? ¿Cuál? Que se lleva en el globo. Tiene una masa inicial. Hasta aquí vimos que en la colisión cambia la velocidad. ¿Sí? Decíamos en la colisión, cuando hay colisiones, cuando colisionó con el unicel, vimos que la masa de la unicel se conserva. Esto es el caso del unicel. Después de que le pega, colisiona la pelota con el unicel, la masa se conserva, no cambia, pero la velocidad, porque cada punto de unicel cambió de posición en una fracción muy pequeña de tiempo, hubo un cambio de velocidad, aunque no lo pudimos medir. Necesitamos una cámara de muy alta velocidad. Esto sería la colisión o impacto.
impacto. Puede ocurrir en el globo que tiene masa, vamos a poner aquí M3, que es el globo. Y va a estarse moviendo a velocidad 3. ¿Qué pasa cuando lo suelto? Se sale el aire, está perdiendo masa. Cuando lo que tengo es una delta M, no delta B, sino delta M por B, sería 3, lo que tengo es un fenómeno diferente, se llama impulso. Aunque matemáticamente son las mismas variables, que una cambie y la otra no, dependiendo de cuál, pues estaríamos hablando de impulso de impacto o de impulso. Y para terminar, ya nos tenemos que ir. Ahora, toda fuerza no se aplica igual porque depende de la superficie con la que interactúen las sustancias. Finalmente, esas fuerzas, esto que sea M por A, se interactúan en las superficies, en el área de la materia. Y esta es otra cantidad, este cociente es otra P, pero es P mayúscula, que también es vectorial. ¿Cómo se llama esta? Fuerza entre área es presión. Entonces hemos visto nuevas cantidades. Recordamos algunas: distancia, cambio de posición, movimiento, velocidad, cambio de movimiento, aceleración, momento, cantidad de movimiento, perturbación en el movimiento, fuerza. Dependiendo de cómo cambien, si hay cambios en el momento, puede haber impacto o impulso, impacto en la posición, impulso cuando algo empieza a moverse y pierde masa. Y todas estas fuerzas que se manifiestan aquí, porque están en un cambio de velocidad, al haber cambio de velocidad en el impulso, también hay entonces una aceleración sobre una masa, habrá una fuerza que siempre interactúan los cuerpos que tienen volumen en su superficie. Hay áreas y entonces las fuerzas, como se apliquen en la magnitud del área en metros cuadrados, nos estarán dando presiones. ¿Cuáles serán las unidades? Newtons sobre metro cuadrado. Bien. Y con eso terminamos. Ah, no, es la pila. Ya está muriendo.